Bienvenidos a otro capítulo de esta sección Especialista no verbal, sección en la que entrevisto a especialistas internacionales en comunicación y comportamiento no verbal. El día de hoy, desde México, vamos a tener al fundador y director general del Non-Verbal Consulting Group. Él también es fundador y director de la Sociedad Mexicana de la Expresión Facial de la Emoción en México y tiene alianzas comerciales, por ejemplo, con Humintel, que es la empresa fundada por David Matsumoto, que es un académico muy importante en comunicación no verbal. Tiene una alianza y una sociedad con la doctora Martin Powell de Australia. Fue representante en México del doctor Freitas Magalares, que es un investigador importante en expresión facial, y él es asesor y entrenador para departamentos de justicia, seguridad, prevención y control de fraude en México y Latinoamérica. No te puedes perder esta entrevista con Juan Pablo García Olvera. Quédate y fíjate. Bueno, muchas gracias Juan Pablo por estar hoy acá, te agradezco un montón y te agradezco realmente por tomarte el tiempo y le digo a la gente, creo que vamos a tener una entrevista muy interesante, así que gracias Juan Pablo por estar hoy. No, al contrario, gracias a ti por la invitación y un gusto estar contigo. Realmente también es un gusto para mí, te empecé a seguir en las redes, veo las publicaciones, le digo a la gente, es un investigador y es un especialista en el campo muy científico y académico, y es algo con lo cual resueno. Y por eso ya vamos al jugo, vamos a las preguntas y a escuchar lo que tiene para decirnos Juan Pablo. Y una de las cosas más interesantes que podrías aportarnos, y es para la gente que está escuchando, que nos está viendo, que sabe un poco de comunicación no verbal, o sabe mucho, o prácticamente no sabe nada, pero ¿qué crees vos, Juan Pablo, que debería saber cualquier persona que quiera aprender comunicación no verbal? Gracias, Alan. Fíjate que lo que a mí me gustaría compartir, lo que quiero compartir, es lo mismo que comparto con mis alumnos en cursos presenciales, diplomados, certificaciones, ¿no? Tanto pues ahora con este formato, ¿no? Que tenemos que estar llevando de manera obligada en línea, es que en esencia la comunicación o la conducta, el comportamiento no verbal, tiene su origen fundamentalmente en el estudio del comportamiento animal. Siempre les digo a mis alumnos que la base del estudio de la conducta no verbal humana, ¿no? Particularmente, desde luego, tiene desde luego su base en la conducta animal, ¿de acuerdo? Entonces, siempre les recomiendo, y de hecho, ¿no? Hago esta alusión siempre en este punto, a que tienen que estudiar, a que tienen que abrevar del conocimiento de la etología comparada, porque son las bases, ¿no? Mucha gente tiene la idea en la actualidad, digo, finalmente eso es correcto, porque la psicología abraza finalmente a la ciencia de la conducta no verbal, pero la conducta no verbal, la comunicación, como la mayoría de la gente la conoce no verbal, el lenguaje corporal, ¿no? Para conocerlo como de manera más Sí, difundida, más popularmente. comercial, exactamente, más popular, no hinca sus raíces en la psicología, sino es en la etología comparada, ¿no? Como una rama, diríamos, una configuración de la etología, el estudio del comportamiento animal. Entonces, siempre les digo a mis alumnos, lo más importante que ustedes deben de saber, que deben de conocer, es precisamente el estudio comparativo, que es cierto, no tiene su cúspide con Charles Darwin a partir de su aclamado libro, ¿no? Sobre la expresión facial de las emociones, mejor dicho, ¿no? En el hombre y en los animales, pero bueno, anterior a él y posterior a él, el estudio de la conducta animal sirve para hacer un comparativo, ¿no? Hasta cierto punto, con la conducta humana. Entonces, lo que yo quiero, ¿no? Dejar muy claro y lo que siempre comparto con mis alumnos y con, pues ahora, ¿no? La gente que tiene oportunidad de escucharnos y de vernos, es que si quieren y desean arrancar, ¿no? Iniciar, como tú lo mencionabas, sean estudiantes avanzados, sean estudiantes que empiezan en lo intermedio, están en lo básico, tienen necesariamente que estudiar a gente como Birwistel, a gente como Lorenz, a gente como Timbergen, desde luego, ¿no? Quienes son los grandes fundadores de esta rama y de esta ciencia, porque es lo básico, o sea, tenemos que irnos a las raíces. Ese sería uno de los primeros puntos que a mí me gustaría compartir con la gente que nos escucha y que nos ve. Es muy interesante el consejo que nos da Juan Pablo, que no suele ser el que se reciben en los libros populares de divulgación, en esto que es lenguaje corporal, que va más por el tipo de gesto, cómo fue ejecutado, pero no se vincula con su origen evolutivo, con su origen biológico, con cómo sucede en otros animales y cómo expresan algún tipo de sensación o necesidad fisiológica.
Y Juan Pablo hace énfasis en, ojo, la etología, que es el estudio biológico del comportamiento, es importante. Creo Sí. que rescato muchísimo este aporte y para todos los que están ahí, entender que el comportamiento humano no está tan desapegado del animal como suele creerse. Ahora, veo que hace muchos años que estudias el tema, Juan Pablo, y me gustaría saber, ¿cómo crees que cambió tu vida desde que aprendiste sobre comunicación no verbal? Si fue gradual o fue abrupto, ¿crees que cambió en algo tu vida en función de conocer este conocimiento? Sí, fíjate que definitivamente hubo una modificación sustancial en cuanto a mi acercamiento con la ciencia en general, ¿no? Y en lo Ujú. particular, porque al igual que muchos de los estudiantes, ¿no? Que nos acercamos a esta disciplina, a esta rama, y estoy seguro que muchos van a coincidir conmigo, pues nos acercamos buscando, ¿no? Herramientas precisamente sobre el estudio, el análisis de la comunicación no verbal, en los libros de difusión que hoy, bueno, todo el mundo conoce, ¿no? Desde Sí. McNabb, pasando por Flora Davis, etcétera. Entonces, tenía yo un acercamiento honestamente muy sutil, ¿no? Con la ciencia, digo, y me refiero a la ciencia con, por ejemplo, la psicología, la neurología, la psiquiatría, ¿no? Propiamente la etología, etología comparada, en fin. Entonces, la manera en que se modificó sustancialmente, pues mi vida en el ámbito, sobre todo de la academia del estudio, fue a abrazar, a acercarme, desde luego a la teoría científica, dejando de lado pues un montón de ideas, de mitos, ¿no? Sin sustancia, sin base, sin fundamento, porque te quiero platicar que, bueno, para esta búsqueda, ¿no? Que yo tenía hace más de 20 años, te estoy hablando de la década de iniciada, ¿no? El 2000, más o menos, pues me acerqué, como mucha gente, ¿no? A cursos que te hablaban de comunicación no verbal, de conducta no verbal, Mm. en aquel entonces, tú lo recordas muy bien, había en boga, estaba muy de fama los talleres y las formaciones Trade the Trainers de PNL, ¿no? Por ejemplo, Sí. programación neurolingüística, y bueno, o sea, eran los que estaban como de moda, ¿no? Con Bandler y con Grinder. Entonces, me acerqué a algunos de ellos, con algunos de los entrenadores más afamados acá en México, pero yo tuve muchas dudas, entonces yo siempre, por una de mis formaciones, de mis carreras, que es Derecho, pues me acostumbré, ¿no? Precisamente a tener que sustentar con evidencia, tú lo sabes en el foro, ¿no? Finalmente cuando estableces pues una directriz procesal, tienes que soportarlo con evidencia, ¿no? Mm. En este terreno jurídico, entonces pues yo me acostumbré a solicitar, ¿no? A mis formadores evidencia, que en este caso eran bibliografías, era solicitar artículos, libros propiamente, ¿no? Pero pues me remitían una y otra vez a libros comerciales, libros que todos hoy conocemos, ¿no? Que son, insisto, sumamente difundidos, pero no por ser los más difundidos significa que sean los mejores. Claro. Entonces, lo que se modificó sustancialmente fue mi acercamiento a la ciencia, el acercamiento con los grandes investigadores, de los cuales, bueno, pues soy la mayoría o una mayoría interesada en este tema, pues se supone deberíamos de aprender, y digo se supone porque todavía hay un montón, insisto, de mito, de desinformación. Hay gente que habla, por ejemplo, de conducta no verbal o habla de detección de mentiras o de expresiones faciales, pero ni siquiera se ha metido a estudiar a los clásicos, diríamos, ¿no? Mm. Entonces, la forma o el modo, ¿no? Más sustancial en el que se modificó mi vida fue en el ámbito académico. El empezar, como decimos acá en México, a quitar la paja, ¿no? Del grano, es Mm. decir, dejar solamente lo más importante, lo sustancial. Y créeme que en ese sentido, de manera física, mi biblioteca, pues, se redujo, ¿no? De un montón de libros, que tenían conocimiento que, pues, no era más que eso, un conocimiento superficial, pues, se fue vaciando. Y al contrario, ¿no? Pues, se fue llenando de un montón de referencias y bibliografías, pues, ya con un respaldo y un carácter mucho más científico. Ese es entonces diríamos, el momento, ¿no? Más sustancial de cambio que se dio en mi vida al abrazar este conocimiento. Qué curioso, y esto le ha pasado a muchos seguro los que que están del otro lado, y es la idea de que hay un montón de cursos disponibles de comunicación no verbal, Así presenciales y es. online, hay un montón de libros que parecen prometer que, bueno, léete el libro, no te van a engañar nunca más, estas son las 10 claves para detectar el engaño, Es y correcto. te dicen el cuerpo no sabe mentir, y mucha gente compra y dice, bueno, quiero aprender de esto, y no cuestiona eso que está leyendo, y en función de tu Así es. experiencia del derecho, decís, bueno, yo aprendí que tengo que cuestionar y buscar evidencia. Y no te quedaste con eso que recibiste solamente, hiciste algo con eso. ¿Y sabes qué, Juan Pablo? Lo que veo en estas entrevistas a especialistas internacionales en comunicación no verbal es que muchos de ellos han empezado con quizás libros de divulgación como el de Alan Pease o el de Ujú. Julius Fast, que son superficiales y tienen
algunas indicaciones ambiguas, imprecisas, pero luego dicen, no, no, yo no me quedo con esto, un momentito, yo sigo algo más, voy más en profundidad. Y eso es muy a destacar. Sí, definitivamente, fíjate que de manera personal, pero ya cuando comienzo, ¿no? Te decía yo abrazar esta disciplina, los que mencionas, ¿no? La Biblia del lenguaje corporal, el lenguaje del cuerpo, cuando lo publica Alan Pease, ¿no? Y bueno, una serie de libros de autores que son más o menos reconocidos, otros más en el ámbito comercial, pero para mí no era suficiente, ¿no? Para mí era buscar el telón, diríamos, de fondo, ¿no? Es decir, qué hay detrás de una conducta o un comportamiento. Hoy, bueno, lo mismo que a los alumnos, si tú lo sabes, siempre les digo, ¿quieren recetas? Pues cómprense esos libros, cómprense esas bibliografías. La conducta no verbal, como la conducta humana, no es de recetas. Pero es lo que lamentablemente mucha gente quiere, ¿no? Que le digas, oye, si moví la mano de este lado, si moví la mano de si puse los pies de esta forma, si giro la cabeza de este lado, ¿no? Si pongo la boca de tal forma, ¿qué significa? Y lo que quiere la gente es eso, ¿no? Respuestas a través de recetas inmediatas, y mucha gente se desilusiona, ¿no? Cuando les dices, oye, es que no tenemos que hacer un análisis, o el análisis no se hace de esa manera, sino tiene una serie de herramientas de otras ciencias que se apoyan, ¿no? Para poder conocer lo que hay detrás. Entonces, sí, mi preocupación fue mucho también en el sentido de los clientes, de los alumnos que se acercaban y se siguen acercando conmigo, porque estamos hablando de personas, desde luego en lo profesional, en el ámbito de la psicología, la psiquiatría, el derecho, la criminología. Tuve la oportunidad, me invitaron a dar también formación en la Facultad de Veterinaria, ¿no? Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Estamos, como decimos acá en México, en la mera mata, ¿no? Es decir, en el núcleo en donde se habla de etología, donde se habla de comportamiento animal, desde luego y sobre todo, y una de las grandes, pues diríamos, pruebas a las que yo me enfrenté fue en una conferencia hablando precisamente sobre expresiones faciales de las emociones. Yo no sabía, y qué bueno que no me avisaron, ¿no? Siempre le digo a la directora ahí de educación continua, qué bueno que no me avisaron. Estuvo presente, o sea, en el auditorio estuvo presente el que para entonces ya después yo conocería, era el presidente, ¿no? De la Academia Mexicana de Etología, Comportamiento Animal acá en México, y a decir en ese momento de profesores, pues una persona sumamente especial, pues imagínate, ¿no? Un gran investigador, etcétera. Entonces, pues llamó la atención así como para ver qué nos van a decir, ¿no? Expresiones faciales, hombre y animal. Entonces, pues la realidad es que se acercó, me felicitó por la conferencia, ¿no? Le sorprendió el hecho de que se hablara de Darwin, ¿no? Hablando de emociones, haciendo el comparativo. Y bueno, este punto de los clientes, de los alumnos que se acercan conmigo, a mi empresa no verbal, pues hace que tengamos que tener un respaldo científico, de evidencia. Sí. Un criminólogo como por ejemplo, perito, ¿no? En psicología o en psiquiatría, pues se va a llevar herramientas que va a aplicar el día de mañana y que tiene que dar como sustento, desde luego, por ejemplo, en el ámbito forense, ¿no? En el ámbito legal. No puede salir con una trastada, ¿no? En el juicio, en el desahogo de pruebas y decirle o presentar, ¿no? Ante la fiscalía y ante el juez, pues una sarta de tonterías, ¿no? Que con todo y eso se presentan, déjame decirte, ¿no? Como cualquier otro país sucede. Pero bueno, pues imagínate, ¿no? Que se presenten este tipo de perfiles o de conocimientos sin el menor sustento científico. Entonces, pues, lamentablemente, nuestra tarea y nuestra labor dentro de esta formación, ¿no? En México y a nivel internacional, ¿no? Pero particularmente en México, ha ido primero en el sentido de remar contracorriente, ¿no? De eliminar como estos mitos, estas ideas que tiene la gente del brazo para acá, la mueca de este lado, el pie de este lado, porque la gente busca lo fácil. Y finalmente son cursos que están en el mercado, ¿no? Que pululan. Y yo soy muy categórico. De pronto los alumnos me dicen, oye, profe, pues sí es cierto, ¿no? Oye, Pablo, tienes toda la razón, ¿no? Asistí a este curso y me dieron esta receta. Llego contigo y es algo muy diferente. ¿Por qué entonces se siguen vendiendo, se siguen ofertando y comprando este tipo de formaciones? Yo les digo, hay dos razones muy concluyentes o muy particulares, ¿no? Uno, por ignorancia. Así de sencillo. O sea, la gente en México no lee, no le agrada leer, no abraza la ciencia,
Por lo tanto, si mezclas estos dos ámbitos de no leer y de no abrazar, ¿no? Finalmente a la ciencia, como ya CONACYT, ¿no? El Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, señala que un porcentaje muy elevado de los mexicanos ve con malos ojos a la ciencia. Y por el otro lado tienes a la Secretaría de Educación Pública, al INJUVE, entre otras instituciones que señalan que el mexicano promedio no lee más allá de 1 o 2 libros al año. Wow. Pues son estas dos disciplinas, ¿no? Estas dos características, mejor dicho. Por un lado no leemos y por el otro lado no nos agrada la ciencia, pero el resultado es que vas a creer en lo primero que te pongan. Entonces, la primera característica, y no varía mucho, ¿no? A nivel internacional, el por qué se siguen ofertando y vendiendo este tipo de formaciones y de cursos es, uno, por ignorancia. Y dos, finalmente, porque te vende, ¿no? En esa medida, la idea de poder detectar a un mentiroso o reconocer a través de una expresión facial o de una conducta no verbal en 7 segundos, en 1 segundo, a la persona, ¿no? Que miente o que dice la verdad. Tú lo mencionabas muy bien hace un momento y acá también, ¿no? De hecho, lo utilizan como eslogan. El cuerpo nunca miente. Y entonces, bueno, pues es que el cuerpo miente las veces que tú quieras que lo va a hacer, ¿no? Entonces es triste, pero es una realidad, ¿no? A la que tenemos que estar haciendo frente día con día desde una sólida base, pues, científica. Son las herramientas que tenemos. ¿Cuántas cosas para decir? Quiero retomar algunas. Esto de Sí, que la claro. comunicación no verbal es muy interdisciplinaria, ¿no? Que convergen muchas disciplinas científicas. Sí, Esto es muy completamente. importante para los que están del otro lado. Dicen, pero yo estudio psicología, o yo estudio psiquiatría, o yo estudio derecho, o yo estudio en algo del deporte. Bueno, cada una de ellas aporta de alguna manera y se puede traer conocimiento de la comunicación no verbal a la aplicación práctica de su profesión y viceversa. De ahí la naturaleza tan interesante de esta disciplina científica. Y por otro lado, lo que nombrás de México sucede acá de manera muy similar en Argentina, digamos, el conocimiento popular de la comunicación no verbal suele ser bastante bajo, en términos de que lo que se difunde de manera abierta en la televisión no suele estar a la altura del conocimiento científico académico, de lo que se sabe el estado del arte, por ejemplo. Y hay una frase muy interesante creo que era Fernández Dols, José Miguel Fernández Dols, un español maravilloso en comunicación no verbal, que él Sí, dice es que correcto. estos cursos se venden con la promesa implícita de que la mente es transparente y podemos leerla. Y es tal cual, o sea, es una presuposición totalmente falsa, pero que es simplista y como dijiste bien, Juan Pablo, es fácil de vender. Ahora, Sí, permíteme sí, sí, seguir. adelante, adelante. Creo que podríamos seguir hablando de estos temas todo el Claro. tiempo porque tienes mucho contenido, pero tengo que avanzar con otras preguntas, perdón. Adelante, adelante. Sí, no Em, te preocupes. Esto lo escuché una vez, primero a Joe Navarro, que es un ex agente del FBI, digo para los que están Ujú. escuchando, y a Paul Ekman también, hablar de que hay como un lado oscuro de la comunicación no verbal. De hecho, es algo que estoy hablando con una investigadora de Suiza, creo que se llama Katja Schlegel. Y la pregunta es, Juan Pablo, ¿alguna vez viste algún gesto, alguna expresión que te gustaría no haber visto? Sí, fíjate que nos pasa, ¿no? Finalmente todo el tiempo. Yo te diría que dentro de los primeros tal vez 5 años, ¿no? De entrenamiento, de formación, en el que comienzas a ver, ¿no? Lo que los demás no ven, a percibir expresiones, ¿no? Faciales, conductas no verbales, analizar el lenguaje de las personas. Ves muchas cosas y escuchas muchas cosas que preferirías no haber visto Mm, ni escuchado. Pero conforme avanza el tiempo, yo creo que cualquier disciplina, ¿no? Yo creo que sobre todo el área médica, el área de psicología, de psiquiatría, pues nos comprenderán, ¿no? Los profesionales y alumnos que estén en estas áreas. Al inicio hay cosas que ves, que escuchas que no te agradaría haber escuchado, insisto, o visto, pero conforme avanza el tiempo te acostumbras y de hecho yo también les digo, ¿no? A mis alumnos, pues apagas el radar, o mejor dicho, el radar no lo tienes abierto todo el tiempo, porque si no te volverías paranoico, ¿no? Literalmente. Entonces sí, ha habido gestos que de mis hijas, ¿no? En mi esposa, en mi interesante. mamá, En en la familia, sobre todo. colaboradores, ¿no? Palabras, ¿no? Que tú analizas, que dices, bueno, pues ya lo escuché, ya lo dijo, ya lo analicé, pero lo tomas, ¿no? Finalmente de quien viene, como viene y de cuál va el contexto. Entonces aprendes a eh, eh, tolerar, ¿no? Por un lado, aprendes a regular
tus propias emociones y finalmente considera que hay un contexto en el cual se dijo, ¿no? Esa palabra, se expresó ese gesto. Entonces, en la actualidad, como les digo, insisto, ¿no? A alumnos y a colaboradores, pues mi radar no lo traigo encendido todo el tiempo. Claro. A veces se acercan conmigo, ¿no? Alumnos profesionales y, oye, Pablo, para ti es imposible mentirte, ¿verdad? Y es imposible que te mintamos, pero tú seguramente eres muy bueno mintiendo, ¿no? Les digo, no, al contrario, soy pésimo mintiendo porque sé todo lo que hay que evitar, ¿no? No, es imposible. Sí hay gestos, sí hay palabras que en ocasiones dices tú, bueno, pues ya las vi, ya las escuché ni hablar, pero lo vas regulando, ¿no? Lo vas confortando de acuerdo al contexto, a la situación que se te presenta, y en ese sentido, evidentemente conoces la serie, ¿no? Lie to Me, que fue la que colocó mundialmente el trabajo del doctor Paul Ekman Sí. de una manera tergiversada, ¿no? Porque si tú te acercas con el doctor Ekman a preguntarle sobre Lie to Me, cambia de tema, o sea, él terminó odiando la serie. De hecho, No tú puedo has leído escuchar la, la la serie. autobiografía de Ekman, entiendo, y que en un momento él reconoce en su autobiografía que la serie produjo más daño que beneficios. Sí, Eso es muy es interesante que lo correcto. diga él mismo. Es como, wow. Es sorprendente, ¿no? Cuando él menciona en su autobiografía, cuando él señalas que considera eso, ¿no? Que le hizo más daño que beneficio, porque tergiversó, ¿no? Un montón la información. Entonces, yo siempre les digo, ¿no? A la gente que ve la serie y que se acerca, ¿no? A este conocimiento, que si algo, y para mí, ¿no? Desde luego, en mi perspectiva muy personal, el aporte más importante de la serie, ¿no? Esta de Lie to Me, no es todo lo que se muestra, que finalmente tampoco es como pasa en la serie, pero lo más importante, siempre les digo yo, es lo que no se tiene que hacer como analista, sea psicólogo, psiquiatra, comunicólogo, abogado, que es lo que hace el doctor Lightman, ¿no? Encarnado, pues, ¿no? En este personaje que hace Tim Roth, que es prácticamente estar viendo todo el tiempo, y lo peor no es eso, lo peor es que no se lo calla, ¿no? Lo peor es que ve tu gesto, Confronta. confronta, exactamente. Entonces, no solamente es que yo vea el gesto y que diga, ok, bueno, ya vi la cara que puso mi esposa o mi hija que no le agradó, ¿no? Que le mandara yo a hacer tarea, sino que voy y confronto. Entonces, para mí la enseñanza más importante, por ejemplo, de esta serie, en relación a la pregunta, ¿no? De si alguna vez he visto algún gesto, una palabra que no me ha Sí. agradado, es no hagan lo que hace Lightman, ¿no? Es decir, y eso lo menciona, ¿no? También el doctor Eggman en múltiples de sus trabajos, ¿no? Hay que darle esta categoría de privacidad a la persona. Entonces no se trata que tú estés viendo microexpresiones o expresiones o escuches una palabra, ¿no? Y en automático le digas a la persona, oye, pero no sé, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué este gesto? Las personas, acuérdate, no sabemos ni siquiera estamos conscientes, ¿no? Todo el tiempo de las expresiones que hacemos. Entonces, sí ha habido gestos y palabras que yo hubiera preferido no escuchar o ver, pero insisto, no lo ponemos en contexto y avanzas en ese punto para no quedarte estancado, porque de otra manera, pues sí estarías sufriendo, ¿no? Y volviéndote paranoico en muchos sentidos. Claro, básicamente como esta habilidad que fuiste desarrollando con el estudio y la práctica, al principio te pasaba que quizás te molestaba un poco más o te incomodaba percibir esas cosas, pero con el tiempo, algo así como los 5 años, Exacto. lo empezaste a tramitar de otra manera. Ahora, Juan Pablo, hablaste mucho de los mitos. Este es un re tema en la comunicación no verbal, producto de que hay tantos Sí, divulgados y tantas creencias populares ficticias y erradas, que me parece que estaría bueno que además creo que diste una clase o tenés una clase especial sobre el tema, así que sí, es debes correcto. tener un montón para dar. Si podrías darnos ahora a la gente que está del otro lado algunos mitos de la comunicación no verbal, pero vinculados a la detección del engaño puntualmente. Sí, desde luego, tú debes de conocer, ¿no? Uno de los más importantes estudios, y bueno, finalmente es algo que van mostrando, o que mostraron los dos metaanálisis más importantes, ¿no? Doctora Vela de Vela de Paulo, Paulo, sí, claro, exactamente, ¿no? Que bueno, 2003. es uno de los más importantes. Hay varios mitos, ¿no? En relación a cómo se detecta la mentira. Fundamentalmente en el estudio actual, ¿no? Que nos comparte pues, no solamente el doctor Massip, ¿no? Yome Massip en España, el doctor Alderbray, ¿no? En Inglaterra, Vela de Paulo en Estados Unidos, señalan que hay una creencia, ¿no? Y se mantiene, lamentablemente se mantiene sobre todo en América, ¿no? Me refiero a Estados Unidos, hasta Argentina, Claro. menos en Europa, pero no significa que no ocurra, en el aspecto de que seguimos creyendo, seguimos pensando que la detección de mentiras o el detectar una mentira
se puede realizar a través de la conducta, ¿no? Y particularmente la conducta no verbal. En los metaanálisis, ¿no? Particularmente, insisto, el que tú también has revisado, ¿verdad, Pablo? Pues queda claro que es cierto, hay algunas conductas, pero son mínimas. Y estas conductas, por ejemplo, no verbales, que en realidad son tres, ¿no? Muy puntuales, tienen una relación muy sensible, muy, muy sensible, ¿no? Es muy pobre, con la mentira. En realidad, como lo señala el doctor hay estrategias, es decir, las conductas no verbales, Ujú, y algunas desde luego verbales, de mentirosos como de sinceros, son similares, o sea, son iguales. claro. Por medio de la conducta, particularmente no verbal, la conclusión es que no hay modo de averiguar o detectar si una persona miente o dice la verdad. De esto se desprende la creencia, ¿no? Tú lo sabes, de tres conductas o comportamientos muy particulares que siguen pululando, ¿no? Literalmente pues, para laicos como para mucha gente profesional en la detección del engaño, poligrafistas, psicólogos, psiquiatras, etcétera, que quien cree, ¿no? A pie juntillas que se puede detectar la mentira en conductas, ¿no? Y de estas, pues recuerdas tú seguramente tres. La primera, que es el desviar la mirada, ¿no? La gente cree que cuando alguien miente, pues Sí. vamos a desviar la mirada a donde sea. Si a esto le sumas los patrones oculares o las claves de acceso ocular dependientes de PNL, ¿no? Ya sabes, aquello de voltear arriba a la derecha, y estás haciendo un acceso a imágenes recordadas, ¿no? Imágenes creadas, bueno, se complica todo el asunto, ¿no? Sí. De los casi 26 estudios que hay sobre patrones de movimiento ocular, pues todos son concluyentes. No hay manera, ¿no? De averiguar si una persona miente solamente observando si mueve los ojos para un lado o para el otro. Entonces, es la creencia, ¿no? Más fuerte que tiene la gente. Si no hago contacto visual con la persona cuando estoy hablando, estoy interactuando, pues estoy mintiendo, ¿no? El segundo, el nerviosismo. La persona cuando está mintiendo se pone muy nerviosa, pues también es falso. De hecho, metaanálisis señala que discrimina en contra, ¿no? Es decir, un mentiroso es más probable que se muestre seguro, que se muestre confiado, en lugar de estar nervioso. Y tercero, pues ya sabes, ¿no? Los famosos automanipuladores. Eh, Esto de rascarte, ¿no? La cabeza, tallarte y estar, bueno, lo sumamos a estar nervioso, a que empiezas a sudar, a que empiezas a tartamudear, o sea, todo el análisis de conductas y la persona en automático dice, el cuerpo nunca miente, ¿no? Ya ven cómo se está moviendo, está perdiendo el control, etcétera, entonces está mintiendo. Y sabemos que eso es falso, ¿no? Ha habido un montón de hierros y de problemas y el riesgo es muy elevado. Entonces, estas son tres de las principales conductas que la gente espera observar cuando alguien está mintiendo. No son las únicas, ¿no? Si lo llevas a lo verbal o a lo paralingüístico, pues también la gente espera que una persona, un individuo, ¿no? Hombre como mujer, que empiece a tartamudear, que empiece a repetir las palabras, bueno, pues la persona está mintiendo y así le sumas todo lo no verbal, tienes, ¿no? Para definir que la persona pues, es un mentiroso. Entonces, la realidad es que en México, y me atrevo, ¿no? Finalmente a decir que en América, Mm, eh, no estamos habituados, como yo te decía, al soporte, ¿no? De la evidencia científica. qué tema. Y eso se desprende, y de eso se desprende, ¿no? El hecho de que tengamos que analizar, muchos profesionales quieran analizar todavía por medio de la conducta, pues a los mentirosos como sinceros, ¿no? Entonces, yo que me la paso entrenando, por ejemplo, a cuerpos de seguridad, tanto en lo público como en lo privado, pues es lo primero que tenemos que desechar, ¿no? O sea, primera Desterrar los sesión de un, mitos, se tienen coincido que desterrar. plenamente. Sí. Sí, entonces el detalle, ¿no? Es cuando te encuentras con poligrafistas, con psicólogos, con psiquiatras, criminólogos, ¿no? Que realizan entrevistas de lealtad, de confianza, que traen entre 2 años y 10 años de experiencia. No, no, Les preguntas, oigan, en no. su experiencia profesional, en su día a día, no lo que dice el manual, ¿sí? O sea, Claro. olvida que dice el manual, su experiencia de 10 años, de 5, de 7 años, ¿cómo saben que alguien está mintiendo? Desvía la mirada, se pone nervioso, se empieza a tallar las partes del cuello, la nariz, las orejas, suda, la temperatura no es fluido. O sea, te dan todas las conductas que nosotros sabemos son un mito, ¿no? Es decir, tal vez se puedan presentar, el problema es que las toman a rajatabla y si alguien que ellos hayan descubierto, ¿no? Mintiendo y que se haya tallado la nariz, bueno, pues el problema es que ya los siguientes análisis que realicen en el que alguien se talle la nariz, pues en automático va a estar mintiendo. Entonces, es un riesgo muy elevado y por eso te digo que en muchos ámbitos, ¿no? En lo público como en lo empresarial, en México como en Latinoamérica, ¿no? Mm, No se tiene esta eh, formación, ¿no? Apegada a ciencia y apegada a la validez, ¿no? De los criterios que los metaanálisis y que las investigaciones van desprendiendo.
O sea, para resumir lo que dice Juan Pablo, entonces, esta idea de que intentar detectar el engaño solo a través del comportamiento, lo que los estudios muestran es que por acá no es, ese no es Sí, el camino, esa no es la porque ruta. lo que dice Freud en el libro del 2008 es que la relación entre la mentira y el comportamiento no verbal es débil y compleja, o sea, no es tan sencillo como nos hacen creer a veces en la I2Me o en los libros o en la Sí, no. divulgación. Por lo tanto, ese no es el camino. Y entonces te pregunto, Juan Pablo, ¿cuál es el camino? ¿Cuál crees que es la mejor manera de hacer una evaluación de si una persona miente o no miente? Claro, mira, te respondo desde la base del trabajo que hemos venido nosotros realizando y buscando en no verbal, que ha sido, como te platicaba en otras ocasiones, a invitar, ¿no?, a los expertos, en este caso a la mayor autoridad en la actualidad, que es el doctor Alderray, precisamente, porque mucha gente, ¿no? Qué envidia que lo viste en persona, qué envidia. Sí, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando te digo, yo me metí a todo este mundo ya de la parte de la academia, de la ciencia, yo dije, bueno, los voy a invitar, ¿no? Tocaré puertas con el doctor Bray, con el doctor Masib, etcétera. Y a mí me sorprendió muchísimo algo, que nunca nadie, pues ni en México ni en Latinoamérica, ¿eh? Ni en México ni en Latinoamérica, habían invitado al doctor Bray, al doctor Masib, ¿no? Al doctor, la doctora Sharon Lee, al doctor Martin Powell, en fin, a brindar formación, a brindar capacitación. Entonces yo me fui a espaldas, yo dije, a ver, el doctor Bay, bueno, pues ya es un investigador mayor, andará sobre sus 56, 57 años. Él comenta que alguna ocasión pasa, ¿no? Así como por accidente acá por México, por allá del 85, más o menos 86. Wow. Y les digo, oigan, pues el libro, ¿no? El doctor Bray, por ejemplo, la detección de mentira, oportunidades, ¿no? Engaños y oportunidades. Eh, pues 2008, estamos hablando de 12 años, ¿no? Es decir, la investigación del doctor Bright, del doctor Masib y de todos ellos, trae cuando menos, ¿no? Un trabajo de 30 años para acá. En estos 20, en estos 30 años, no hubo una sola dependencia, en México hablo, por ejemplo, ¿no? De justicia Sí, local, instituciones, federal. No hubo estados. una institución, no hubo una universidad que los invitara y les dijera, oigan, pues actualícenos en el tema, ¿no? Esto también conlleva el hecho de que digo, ahorita ya está más en boga, ¿no? Por la parte de detección de mentira y algo que se le puede agradecer a esta serie Light to Me, pues es que mucha gente se preguntó, ¿no? Exactamente. Oye, ¿esto es real o no es Exactamente. real? Soy honesto, conmigo llegó gente de gobierno de las más altas esferas, o sea, a nivel federal, a preguntar, ¿no? Literalmente, si lo que aparecía en Light to Me era cierto o no. O sea, oye, ¿nos puedes entrenar? ¿Eso existe? ¿Nos puedes entrenar? Les digo, bueno, existe, pero no es como Pero no muestra la así. serie, no así. Claro. Entonces yo no sabía si reír o llorar, porque llegaba gente de altísimo nivel de gobierno como empresas a preguntar si eso era real. Entonces, muchos llegaron ya por recomendación, ¿no? De, oye, pues ya nos dijeron que entrenaron a tal institución, a tal persona, y bueno, pues dicen que es algo pues científico, ¿no? Y que tiene su fundamento. Entonces, eh, en este punto, la detección de la mentira atraviesa por lo que la investigación actual señala y está muy orientada pues el trabajo de la ciencia cognitiva. El doctor Bray, el doctor Masib, el doctor Fisher, Heiselman, Strongwell, en fin, toda esta playa de grandes investigadores e investigadoras apuesta por la cognición porque hoy lo sabemos, la distinción más marcada, ¿no? Finalmente, la diferencia sustancial, y tú lo sabes, entre una persona que miente y dice la verdad, es la carga cognitiva, ¿de acuerdo? Es el Bueno, procesamiento déjame cognitivo. detenerte ahí, esto quiero que quede claro para los que están escuchando. La diferencia más clara entre quien miente y quien dice la verdad es el esfuerzo mental, la carga cognitiva, ¿verdad? Es correcto, es una de las principales diferencias. Es cierto también que ambos, sinceros como mentirosos, van a presentar carga cognitiva. La diferencia Claro. va a ser sobre qué, ¿no? Finalmente, un sincero tendrá una leve, diríamos, carga cognitiva sobre el relato de hechos centrales, sobre detalles particulares del evento, y sobre eso será la carga cognitiva. Pero la carga cognitiva del mentiroso va a ir sobre el ocultar la información, es decir, ocultar la verdad, tener que crear información Claro, al mismo tiempo, actuar esa información, ¿no? Sobre lo que tiene que mentir, ir monitoreando el comportamiento del entrevistador para saber si le cree o no, claro, y al mismo tiempo automonitorearse él para saber si no está fugando, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de conducta claro. basados en esta idea de que se delata por la mentira. Entonces, se han elaborado un montón de estrategias
y de herramientas, ¿no? Que finalmente aterriza el doctor Bray, por ejemplo, ¿no? Y voy a hablar desde la experiencia de formación que tenemos con él, que es finalmente la que se expande, ¿no? Con otros investigadores como el doctor Masib, la doctora Martin Powell, ¿no? El doctor Fisher, que es hacer o adoptar, como ellos lo mencionan, un enfoque de carga cognitiva, hacer una entrevista o hacer la entrevista, que es el recurso ideal para Claro. cachar a un mentiroso, o sea, una entrevista, hacer desafiante, cognitivamente hablando, una entrevista. Y esto implica un enfoque cognitivo. Han desarrollado un montón de estrategias, unas mejor que otras, desde luego, Claro. dependiendo de a quién vas a entrevistar, sobre qué vas a entrevistar, el contexto mismo, ¿no? La situación, es que vas a utilizar una u otra estrategia. No es la panacea, como yo siempre les digo, Claro, ¿no? A eso mis es importante alumnos. decir, que no, no es la resolución a todas las maneras de resolver y detectar la mentira. Es No, correcto. es el camino más prometedor, ¿verdad, Juan Pablo? Es correcto, ¿no? No es la panacea y hay que dejar algo muy claro. Ninguna herramienta, o sea, ningún modelo psicológico como ninguna herramienta tecnológica, llámese polígrafo, llámese voz 3, llámese eye detect, llámese como Escáner se llame, cerebral, resonancia transdérmico. magnética, va, ya, sí, ¿no? Ninguna herramienta tecnológica como ningún modelo te va a asegurar la detección al 100% de la mentira, que de hecho, algo de lo que comentábamos también es, en la actualidad el estudio ya no está tan enfocado, si bien es cierto, se hace en detectar si alguien miente o no, sino más bien en evaluar la credibilidad de una Eso persona. es muy interesante, eso es muy interesante. Entonces, ningún modelo psicológico, ninguna herramienta tecnológica te va a asegurar, ¿no? Si lo dejamos en este plano, la detección de la mentira al 100%, eso es un mito. De hecho, el doctor Bray en seminario siempre nos recomienda, hagan ustedes preguntas, y nos pone literalmente a pensar, ¿no? Y nos dice, a ver, muchachos, después de toda la revisión que ya hicimos, de qué sí y qué no en el campo de la mentira, ¿no? Que hacemos ¿qué te gusta? La primera sesión de media mañana, ¿no? Hacemos una revisión de todos los modelos, ¿no? Y de todas las herramientas vigentes para la evaluación de credibilidad, detección del engaño, y nos dice, bueno, después de todo esto, lo que hemos revisado, ¿qué preguntas le formularían a ustedes? Y yo Uf, se las extiendo, a quien nos escucha, a quien nos está viendo. ¿Qué preguntas le formularían a ustedes a una persona o a una institución, una empresa, que se acerca a tratar de venderles una tecnología, entiéndase, un aparato o un modelo psicológico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué preguntas le realizarían para evaluar este instrumento claro, cuán de medición fiable de es la el mentira? instrumento. ¿Qué tan confiable es, no? ¿Qué preguntas le realizarían? Entonces, pues armamos un montón de preguntas, ¿no? Al final surgen cuando menos 3 de ellas, que yo comparto, ¿no? Ahorita con pues, quien nos escucha y quien nos ve, Adelante, por favor. que fundamentalmente, y ahí coincidimos, ¿no? Porque te digo, lanzamos 10, 15, 20 preguntas y de ahí vamos despelucando, ¿no? Vamos ya haciendo este brainstorming. Pero al final el doctor nos dice, a ver, estas son las más importantes, ¿no? Uno, eh, ¿cuál es la evidencia científica? ¿Cuál Mm, es el respaldo que soporta tu herramienta? Tiene Es estudios. ¿Qué estudios? Es polígrafo, como si es, por ejemplo, modelo cognitivo. ¿Cuáles son los estudios? ¿Cuál es el soporte que tiene Mm, esta herramienta? Dos, ¿cuál es, en la medida de esos estudios, el porcentaje de aciertos y de acierto, errores? claro, claro. ¿Sí? O sea, ya tienes un estudio, platícame del número de aciertos, platícame el número de errores, ¿de acuerdo? Como segunda importante pregunta para nosotros poder ir determinando, ¿no? Y la tercera, en ese sentido, va de la mano, ¿no? También con cómo sabes que funciona. Es decir, platícame de los resultados. Ya tienes porcentajes de acierto y error, ya sé que tengo una evidencia, que tengo un soporte. Platícame cómo funciona, cuál es la metodología que tú sigues y que emplea este modelo o esta herramienta que me estás mencionando, y cuáles son los resultados que se obtienen de ella. Entonces, nos dice el doctor, con esas tres preguntas tan sencillas, se van a percatar de que muchas herramientas o muchos modelos que rayan lamentablemente en la charlatanería, no van a tener una respuesta. Desde la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el soporte científico, la evidencia Mm, de determinado componente? Digo, ya desde ahí se vienen abajo un montón de detalles, ¿no? Situaciones. Entonces, la que ha dado una mejor respuesta y una calidad en cuanto a resultados, porcentajes, insisto, no es una panacea, mm, es el enfoque cognitivo, ¿de claro. acuerdo? Sabemos que es una diferencia entre mentirosos y sinceros, que ambos la presentan, pero la pregunta y aquí es,
en dónde está la diferencia sustancial, ¿no? ¿Cómo se detectan mentiras en la actualidad? Pues en realidad yo te decía, se está pasando, ¿no? De un campo de detectar la mentira, porque ya sabemos que no hay indicadores conductuales propios, o sea, no hay narices de Pinocho, no hay indicadores patonomónicos, ¿no? Es una evaluación de la credibilidad. En la medida en la que tú evalúes el testimonio de una persona, qué tan creíble es, y ojo, no se confundan, estamos hablando de credibilidad, no de veracidad, que son dos cosas completamente Claro, distintas. claro. Y de aquí muchos investigadores pues también se van de bruces, ¿no? Dicen, a ver, ¿cómo, Pablo? ¿Me estás diciendo que la veracidad, o sea, la verdad no es lo mismo que la credibilidad? ¿No? De hecho, hay una regla que de pronto, o más que regla, es un principio que abrazan muchos investigadores, ¿no? Que es precisamente el señalar que en principio todo testimonio es válido. Es decir, se apega a una veracidad en tanto que la persona relata hechos que le corresponden o que la persona vive, ¿no? O que dice haber vivido. Pero eso no significa que sea creíble. ¿Vale? Eso no significa que haya sucedido de la manera en la que la persona lo detalla y por eso tenemos que evaluar el grado de credibilidad, ¿no? de testimonio. Entonces, hoy, en tanto tú evalúas un testimonio, la credibilidad del mismo, pues en automático, ¿no? Vas descartando o descartas el hecho que la persona esté mintiendo o como la gente lo conoce, diciendo la verdad, ¿no? Entonces, el campo de estudio que nos muestra el doctor Masib, el doctor Bray, ¿no? En fin, los grandes investigadores que estamos hablando, es en la evaluación de credibilidad, ¿no? Nos dicen, bueno, si ya sabemos que apostar a la conducta por la conducta misma nos va a confundir y nos va a llevar a muchos riesgos, Claro. pues mejor evaluemos la credibilidad, ¿no? Y tú lo sabes, en los metaanálisis que estamos señalando, surgen más pistas o más claves en el ámbito lingüístico. No es que Claro, no las hubiera, ¿no? exactamente. No, no verbal, pero pues la directriz es clara, ¿no? Si tenemos más elementos en la verbalización del sujeto, pues ¿por qué no mejor desarrollamos estrategias en relación a la carga cognitiva? Y ahí es donde se encuentra actualmente, ¿no? El campo de estudio e investigación. Lo que nos compartía el doctor, no solo Brian, ¿no? Sino el doctor Masib, que fue, estamos 2020, 2017, que fue el primer congreso sobre detección de mentira y evaluación de credibilidad acá en México. Pues los invitamos y asistieron, ¿no? Y Excelente. nos platicaron acerca de lo que es el campo de estudio. Digo, se va actualizando, ¿no? Sí, Cada todo el tiempo. año. Y bueno, finalmente en la actualidad podemos hablar no solamente, si bien es cierto, se hace, ¿no? De la detección de la mentira, sino más bien de la evaluación de la credibilidad. ¿Cuál es el instrumento más favorable para evaluar la credibilidad de un sujeto? La entrevista. Entonces, aquí hay dos puntos. Tienes que saber entrevistar por un lado y por el Bien. otro lado tienes que saber, dentro de esta entrevista que tú tienes, dentro de este testimonio, esta declaración que tú me estás dando, ¿no? Como entrevistado, qué pistas, qué claves y cuáles no. Pero Entonces, especialmente la entrevista cognitiva. sí, el modelo de entrevista cognitiva, hay un montón, ¿no? De modelos y finalmente no es que sean malos. El doctor Ron Fisher, ¿no? Bueno, Ronald Fisher, a él le gusta que le digan Ron, ¿no? Entonces, nos decía también en seminario, no les pido que cambien su enfoque o que cambien la forma en la que entrevistan, con una salvedad, mientras no demerites la dignidad de la persona ni Mm, vulneres sus derechos humanos. claro. Yo no te voy a pedir que cambies tu estilo de entrevista. Si tu estilo de entrevista lesiona, lacera, humilla los derechos de la persona, tienes que modificarlo. Claro. Técnica Rey, ¿no? Interrogatorios basados Sí. en El coerción. BAI, Behavior El Analysis BAI, Interview. exactamente, ¿no? En Sí. donde hay un montón de técnicas de imaginería, de presión, de manipulación, de chantaje, ¿no? De sonsacamiento, como se le llega a llamar en algunas Sí, fuerzas claro. castrenses, está basado en eso. Entonces, el doctor Fisher nos dice, mira, si tu estilo de entrevista no está dentro de este rango, respeta los derechos de la persona, etcétera. Adelante, no tienes por qué cambiarlo, sino pulirlo, ¿no? O sea, puedes pulirlo y sumar herramientas del modelo cognitivo, que también lo decíamos, ¿no? La entrevista cognitiva, el modelo que desarrolla el doctor Fisher y Heiselman de década de los 80, no es la panacea, pero es el modelo que mejores resultados ha dado y está dando en ámbitos tan disímiles, ¿no? Como el ámbito forense, el ámbito criminal y el ámbito no criminal, es decir, por ejemplo, en selección de personal, reclutamiento humano. De hecho, el año pasado, ¿no? En uno de los últimos textos en el que participaba el doctor Fisher, ¿no? La entrevista basada en evidencia, hablan ya precisamente del modelo de entrevista cognitiva
aplicada a entornos no criminales, ¿no? Algo Claro. que acá en México buscamos desarrollar poco a poco. Y mira, alumnos que yo he tenido de instituciones que son muy respetadas en México, que es el Ejército, o sea, Sedena, Secretaría de la Defensa y Marina, han empleado ya estos modelos, no sin cierta resistencia, Lógico, lógico. porque tú lo sabes, ¿no? Y Sí, finalmente pasa se con México resisten. como con Argentina, Chile y otros países, en esta Comando Norte finalmente, ¿no? Estados Unidos, en estas alianzas que se tejen con países latinoamericanos, en nuestro caso a través de lo que es el proyecto, ¿no? Y la propuesta Mérida, se da formación, ¿no? Por parte pues, del ejército estadounidense vía Comando Norte a lo que es el ejército mexicano. Entonces, nos envían a nosotros a elementos, ¿no? Pues de élite especializados en interrogatorio, en entrevista, para seguir puliendo, pero chocamos, ¿no? Porque ellos traen un modelo coercitivo en Claro. donde hay que sonsacar, hay que someter, hay que, ya sabes, cansar Presionar, sí. al entrevistado. Sí, y nosotros les decimos, no, pues es lo último que tienen que hacer. Entonces empieza a haber un choque, afortunadamente nuestros alumnos empiezan a utilizar las herramientas. Algunos de hecho, ellos, varios asistieron a seminarios con Bray, con Fisher. No es como algo que acepte la Marina o el Ejército Mexicano, la Fiscalía Mexicana, el hecho de que tú llegues y le digas al entrevistado, oye, vamos a hacer equipo, ¿sí? Claro. Porque te lo pongo como lo pone el doctor Bray, como lo pone el doctor Fisher. Yo no estuve ahí, yo no sé cómo pasaron las cosas. Platícame, vamos a hacer equipo, necesito que me ayudes. Cuando le dices esto a tenientes, ¿no? A militares, a generales, a sargentos en el ejército, a policías de investigación en la fiscalía que traen una tradición de interrogatorio Sí, coercitivo, duro. Y ya como dinosaurios, porque no se han es ajustado a correcto. cómo ha cambiado el estado del arte, a las Sí, investigaciones, sí, ¿no? sí, Esto que hablamos de conectar lo que se sabe con lo que se usa. es correcto. Entonces imagínate que le dices eso a un oficial militar que tiene en la silla, ¿no? De los acusados, que se le llaman, ¿no? En el banquillo del interrogatorio, a un sicario que acaba de quitarle la vida a 3 de sus colaboradores, ¿sí? Que se llevó, como decimos en México, que se llevó por delante a otros 3 federales, a otros 3 elementos del ejército. Pablo, me dice, no Pablo, que a mí me digas, que haga equipo con este sicario que acaba de privar de la vida a 3 de mis elementos con los No, que no, difícil. es imposible, no, Sí. no podemos. Entonces, contra eso luchamos en la actualidad, ¿no? A un policía de investigación, fiscalía, que tú le digas, ok, mira, pues es un violador, es un homicida, es un delincuente, tienes que hacer equipo con él, porque tú no sabes la información. O sea, me estás pidiendo que haga equipo con un homicida, con un violador, con un pederasta. No, es imposible. Pero los alumnos que afortunadamente han abrazado a la ciencia, pues no es de suerte ni es de creencias. En las palabras del doctor Masip, la ciencia no se trata de creencias, la ciencia se trata de evidencia científica. Él abre de una manera contundente su participación en el Congreso y señala, ¿no? Que conociendo el ámbito mexicano, nos dice, miren, si me van a creer, ¿no? Como es muy dado en países, en España inclusive, ¿no? Pero también en América, si me van a creer, créanme no por quién soy, ¿no? O sea, por la autoridad Claro. que yo represento, sino porque llevamos en esto más de 40 años de investigación. Entonces, créanme por la evidencia que les vengo a mostrar. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos hacer, ¿no? Que en la actualidad, si vas a detectar mentiras, como suele llamársele, o evaluar la credibilidad basada en Sí. la ciencia, lo hagas precisamente desde una base científica, una base de evidencia. Insisto, no es la panacea. Va a haber gente, y hemos encontrado gente que atiende, vaya, que con el modelo empleado obtenemos un montón de información. Hay gente que sencillamente nos miente, con todos los modelos y con todas las técnicas aplicadas nos miente, porque finalmente nos dice también la investigación, y es muy claro, el doctor Bray, insisto, detectar mentiras es muy difícil. Porque Exactamente. es difícil por el mismo, por ¿sí? O sea, es difícil porque es complicado Ahora, Juan saber. Pablo, No para leemos resumirlo a mentes. la gente, esta idea de, bueno, ¿qué es lo que se sabe y qué es lo que funciona? ¿No? Bueno, por un lado, las claves no verbales no son el mejor camino, sino Es las claves correcto, lingüísticas se asocian más estadísticamente con la posibilidad de que alguien esté mintiendo. es correcto. Va por ahí. Por otro lado, la entrevista, y especialmente la entrevista cognitiva, parece ser Sí, el camino más prometedor para evaluar la credibilidad y no la detección del engaño, ¿verdad? Eso sería como es un poco. correcto, ¿Cómo es está el correcto. estado del arte actualmente en lo que se conoce popularmente como detección del engaño? Ahora, te saco de ahí y te llevo Ujú. a libros sobre el tema. A Juan Pablo lo pueden encontrar
en noverbal.com y ahí van a ver que tiene una sección en la que habla de los autores referentes en la comunicación no verbal con una breve descripción biográfica y uno de sus libros más importantes. Me imagino que tendrás un montón de libros para recomendar, estoy seguro, pero quiero saber tus preferidos, no cualquiera. Quiero que le digas a la gente, bueno, en función de toda mi experiencia, mis libros preferidos sobre comunicación no verbal son... Hay que empezar, hay que recordar, por la base, el manual Biología del Comportamiento Humano del doctor Birwistel, como del doctor Ireno Seibesfeld, que falleció el año pasado lamentablemente. Sí. Ese es básico. ¿Sí? Es un clásico, desde luego, ¿no? Y precisamente, digo, no por ser clásico significa que sea obsoleto, pero son las bases. El primer, o uno de los primeros grandes manuales del estudio de la conducta, no solamente no verbal, sino humana, es precisamente el que realiza el doctor Ireneo Seibesfeld, ¿no? Que es precisamente biología del comportamiento humano. Este es yo el libro que les recomendaría. Lamentablemente ya no se edita, es decir, ya no lo venden. Bueno, se van a encontrar un ejemplar en Amazon. Sí, Que vale, o en Mercado Libre, y no son sí, no, baratos. que vale, no está barato, ¿no? Estamos hablando de que el que yo ubico todavía en Amazon, si lo pasamos a dólares, debe de andar más o menos como en, ¿qué te gusta? Algo así como $500, ¿no? O sea, No, uf. Es un clásico. Yo siempre les digo, miren, mejor váyanse a una biblioteca de cualquier universidad, sobre todo de las grandes universidades, ¿no? Acá en México está la UNAM, pues no hay de otra, ¿no? Fotocópienlo o sáquenlo en copias. Ese sería uno de los primeros, ¿no? De los grandes. Desde luego, otro de ellos sería de Desmond Morris, ¿no? ¿Cuál Ya la todos? compilación de su trabajo, pues tienen que empezar por el básico, el mono desnudo. El mono ¿no? desnudo, que es Me su parece que primer ese libro. Lo escribió es en el primer 30 libro. días, maravilloso. Ese es uno de los más profundos. De hecho, Eggman y Ireneus, digo, lo siguieron relatando, lo siguieron recomendando. Entonces me parece que este debe ser uno de los básicos, ¿no? Fíjate que hace 2 años lanza otro libro, más contemporáneo, que sería como una base también muy interesante, ¿no? Un similar a lo que hizo el doctor Ireneus en su momento, salvando desde luego no distancias, del doctor Sapolsky, Robert Sapolsky. Robert Sapolsky, Behave. Sí, exactamente, compórtate, me parece que es un monumento, ¿no? Literalmente al estudio de la conducta. Si bien es cierto, lo hacen, ¿no? Muy, muy enfocado a la parte de agresión y violencia. Hace un estudio con el que yo finalmente concuerdo, ¿no? Y es muy categórico para hacer el análisis de la conducta, la que sea, humana. Tenemos que retraernos, no tenemos que observar solo lo que ocurrió en ese segundo, sino retraernos al segundo anterior, claro. la milésima anterior, un año, una semana, millones de años en este caso, si hablamos de expresiones faciales. Me parece uno de los libros contemporáneos más importantes, ¿no? Que debería la gente leer. Hay un clásico en español, ¿no? Que es el del profesor Mark Knapp, Comunicación no verbal, sí. El cuerpo y el entorno, que sigue vigente, sigue siendo un clásico. Hay elementos desde luego actualizados y superados, pero sigue siendo un clásico, sigue siendo un básico. Entonces, me parece que la gente que le interese el estudio de la conducta del comportamiento no verbal tiene que empezar por leer al doctor Ireneo Seibesfeld, que hace un maravilloso compendio del comportamiento desde la base biológica humana. Desde luego, todo el trabajo del doctor Birwistel, que son quitando a Darwin, ¿no? Bueno, hay quien dice que Birwistel es el padre junto con Ireneus de la etología comparada. Les digo, bueno, pues ellos son los padres, Darwin es el abuelito, ¿no? Entonces, hablando de Darwin, el clásico, o sea, no puedes hablar de expresiones faciales, no puedes hablar de conducta no verbal si no has leído, ¿no? La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Entonces me parece que es un básico, ¿no? Entonces, para cada tema, para cada área hay como un libro en particular, pero de manera más integral, claro. Yo les recomendaría empezar por el estudio de la etología comparada con Birwistel, con Ireneo Seibesfeld, y de ahí dar un brinco, ¿no? A través del estudio de la conducta ya no verbal. Y me parece que los mejores autores, los que mejor los han resumido, pues es el doctor Mark Knapp, ¿no? Que finalmente, si tú lees el libro del profesor Mark Knapp, es un resumen. Es un resumen del manual de comportamiento humano del doctor Ireneus. Entonces, es una recopilación, un resumen muy interesante. Y de ahí, pues, brincaremos, ¿no? Con el doctor Sapolsky. Y pues son los que yo recomendaría, porque también en español
como en inglés no hay una gran cantidad de Es bibliografías, un ¿no? muy O buen sea, punto ese, Juan Pablo. Los libros en castellano no abundan y los que sí, abundan no ¿no? son los recomendados. Sí, mira, en español como, digo, en México como en Argentina en español, salvo que tú me corrijas o aportes, yo les recomiendo, por ejemplo, a mis alumnos estos libros que te comento, empezando por el de Mark Knapp, Comunicación no verbal y el entorno, que no es de pronto tan árido como Biología del Bueno, comportamiento humano eso del te iba a doctor decir. Irenaeus, Para ¿no? la gente que está escuchando, Irenaeus Abelfeld y Ray Birdwhistell son dos escritores un poco densos en comparación Sí, al es hábil y correcto. maravilloso Desmond Morris, que es simple, claro, práctico y Es atractivo. correcto, es correcto. Entonces, para no entorpecer, para que no se desanimen, desde luego, porque es importante, ¿no? Si yo te recomiendo con todo, y ahí también es una forma, ¿eh? No te quieras de medir, que tengo muchos alumnos que, me apasiona y quiero ser el experto, y los pongo a prueba, ¿no? Y de pronto soy muy, sí, muy malo, porque los mando a leer a Lawrence, ¿no? Por ejemplo, a Timbergen, y son muy áridos, pero para la gente que nos escucha, ¿no? Sin querer meterse así como insisto, a unas cuestiones tan áridas, ¿no? Tan técnicas. Comunicación no verbal, el cuerpo y el entorno de Mark Knapp, me parece que es el libro con el que se tienen que acercar. Un resumen bastante interesante también, Flora Davis, no me parece que es algo negativo, Desmond Morris, ¿no? Con la serie de libros que tiene sobre el mono desnudo, la mujer desnuda, el hombre desnudo, ¿no? Y la Biblia, literalmente, que él así la denomina, ¿no? También con su libro más, más extenso, que es sobre comportamiento no verbal. Y lo conoces también, ¿no? Me parece, y espero acepte la oportunidad de tu entrevista, el doctor Rafael López en España con Sí, claro. Behavior Love, ¿no? Comportamiento no verbal. Me parece que es otro de los grandes libros, ¿no? Sobre conducta, muy trabajado, muy detallado. Propone un primer esquema, al menos en español, para hacer un análisis, ¿no? Que derive en un cuerpo de dictamen, diríamos, carácter pericial para la Claro, conducta es el verbal. primer libro, en realidad es el primer, creo que, manual de comunicación no verbal en castellano, o sea, propiamente en castellano, escrito en Sí, original. Y además lo que dice sí, Juan Pablo, que tiene metodología precisa sobre cómo llevar a cabo análisis en situaciones que pueden ser periciales o, bueno, puede ser también una evaluación en una empresa, como tú haces, ¿no? Que como no te he apoyo, preguntado es porque no ha correcto. dado el tiempo, Juan Pablo, esto de que tú Sí, también te dedicas a detectar fraudes en empresas, pero ya no se nos va el tiempo, te tengo que hacer sí, yo lo dos sé. preguntas más rápidas. Claro, adelante. La primera es, ¿qué crees que nos depara en el futuro para la comunicación no verbal? ¿Tecnología? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Mira, te respondo desde las palabras también del doctor David Matsumoto, porque a él le hicieron también esta pregunta ya hace un trío de años, una tripleta de años. Doctor, ¿qué es lo que nos depara, ¿no? El ámbito de la comunicación no verbal, de la expresión facial, viendo el tremendo avance, ¿no? El tremendo y el terrible avance de la tecnología en la detección de expresiones faciales, de conducta no. Hay que ver únicamente China, ¿no? Prácticamente ya a través del rostro, reconocimiento biométrico, pues te reconocen y saben cuándo pagaste qué y si no pagaste qué, ¿no? También. Entonces, el doctor responde que si bien es cierto, va a haber un desarrollo continuo en la tecnología, que ya se está dando, siempre va a existir la necesidad de que un analista, un ser humano, ¿no? Esté detrás de la máquina. Hoy lo sabemos, ¿no? Te pongo el ejemplo de FastRadar, ¿no? Que es un software desarrollado por la empresa Noldus allá en Países Bajos, ¿no? Sí. Que bueno, pues suma las unidades de acción facial, uh, no todas, desde luego, me parece que en la actualidad suma cerca de 25, bueno, la última vez sumaba 25 unidades de acción facial, no las 44 originales del fax. Perdón, lo que Juan Um, Pablo dice es que hay un código, el fax, que lo que es hace es correcto. asignarle un número a ciertos movimientos musculares. Y lo que dice es que, bueno, los softwares no pueden incluir todas las unidades de acción, todos los movimientos musculares, Así porque hay es. algunos que son difíciles de detectar, como la unidad de acción 11, por ejemplo, que hasta donde tengo entendido por la lectura actual, es que estos tipos de movimientos faciales que geométricamente son difíciles de percibir, son mejormente reconocidos con dispositivos que leen, mejor dicho, los cambios en las Ujú. arrugas o la superficie y la textura de la Así piel. Es es. sumamente complejo e interesante, pero no es para todos meterse tan profundamente. Sí, Perdón. no, lo que es no, está bien, lo que es fax es realmente, hay que decirlo, muy técnico. De pronto llega mucha gente, yo quiero unidades de sección de fax. Fax es realmente técnico, es árido. Sí. Yo creo que es una de las herramientas
que sí le recomendaría solamente a los verdaderos analistas y apasionados de la conducta no verbal y facial, Coincido. porque conlleva un estudio de 100 horas, 100 horas, idealmente, exactamente. sí, idealmente acompañados de un experto, de un codificador experto. Sí. Y aún así, ¿no? Tienes que pasar otros entre menos 3 y 5 años para llegar a un punto de expertise. Entonces, bueno, este sí lo dejaría como, ¿quieres realmente averiguar, ¿no? Y darte cuenta de todo lo que pasa en la cara? Fax. Por ejemplo, que te ponía, ¿no? FastReader, como bien lo señalabas, un software que suma algunas de estas unidades, ¿no? En su momento, te digo, me quedé yo con 25, no sé si su propuesta era sumar las 44, pero pensemos en que tienes este software que detecta las unidades, que te delata, diríamos, ya las expresiones de determinadas emociones, grado de intensidad, estado anímico, etcétera. Aún así es necesario que tengas a un analista humano, ¿no? Una persona que sepa reconocer precisamente ese estado emocional, si corresponde, si no. Entonces, el futuro de la comunicación, la conducta no verbal, implica sí una gran cantidad de estudios, porque en realidad, recuerda, no llevamos más de 30 años, tal vez, 40 años a lo sumo, con un estudio ya basado en evidencia científica, ¿no? Finalmente sobre conducta no verbal. Aquí yo les quiero recomendar el libro del doctor Matsumoto, que es uno de los últimos que recoge la parte de ciencia, ¿no? En su primera parte, valga la redundancia, Del 2013, UMA, muy buen libro. exactamente, ¿no? Comunicación no verbal, aplicaciones, ciencia y aplicación práctica. Resume, ¿no? Lo que en las últimas 2 décadas ha venido pues generando, ¿no? El estudio de la comunicación no verbal, porque hoy nos encontramos con otro problema muy, muy grande. Hay más estudios y se publican más estudios de lo que sea, ¿eh? Pero bueno, centrándolo aquí a comunicación no verbal, tiene cerca de, no sé, 10 estudios que se publican hoy, junio 2020, y no hay tiempo para que otros investigadores alcancen a leer esos estudios. Exacto, exacto. Cuando ya tienes en julio otros 8, otros 10, y en agosto tienes otros 10, 30. Entonces, de hecho, hay un movimiento en Europa, ¿no? Que es, a ver, vamos a frenarle tantito, vamos a bajarle, porque pues ya hay suicidios de investigadores que dicen, me está presionando la universidad para sacar un estudio cada mes o sacar 5 estudios al año de calidad. No se puede, ¿no? O sea, Sí. habría que sacar un estudio, por ejemplo, comunicación no verbal, conducta no verbal. Un ejemplo, ¿no? Las famosas claves o movimientos oculares. Y que ese estudio estuviera permanente durante todo ese año a disposición de investigadores para llegar a conclusiones y revisiones como se sucedía pues en la década de los 50, ¿no? 60. El problema que tenemos hoy en este avance de la comunicación no verbal es muy bueno por un lado. O sea, hay mucha más investigación Sí. que hace 40 años, ¿no? Hasta la década de los 80, ¿no? De la década de la primera publicación, 70, quiero decir, del 69, ¿no? Que publica Ekman por primera ocasión este artículo, ¿no? Sobre la universalidad de las expresiones faciales. De la década de los 70 a la década de los 90 tienes algo así como no más de tal vez 80 estudios sobre expresión facial, y de la década de los 80 a la década del 2000, o sea, en los siguientes 20 años, tienes una friolera cantidad de cerca de 16,000 estudios sobre expresión facial en diferentes, sobre emoción, quiero decir, no expresión facial, sobre emoción en diferentes ámbitos, ¿no? Y con Claro, expresión facial. claro. Entonces dices, bueno, leer 16,000 o 10,000, ya tan solo 100 No, artículos, sí, una o locura. sea, es impensable. Entonces, el futuro de la comunicación, la conducta no verbal atraviesa por, eh, me parece esta parte sí de que la tecnología nos va a ir ayudando, va a ir sumando, pero invariablemente tendremos que tener una persona detrás, ¿no? A la Claro, par, si es lo como quieres algo mencionar. híbrido, es usar la Es tecnología, correcto. pero necesitamos todavía la interpretación humana para Sí, cuantificar o medir la variable contexto, por ejemplo, que las máquinas es son correcto. horribles para entender un contexto social. En Sí. cambio, acá nosotros somos los reyes y ahí somos mejores. Sí, digo, el futuro ahí está. La otra recomendación bibliográfica será, por ejemplo, en un clásico que ya también lamentablemente no está editando Marvin Minsky, ¿no? La máquina de las emociones, que es uno de los grandes autores científicos que propone, ¿no? El cómo las máquinas, entiéndase los computadores, Mm, en un futuro, ¿no? Podrían, pues lo que hemos visto ahorita, ¿no? En ciencia ficción, Yo Robot, Wild West, en fin, este tipo de series que te muestran ya androides con la capacidad, ¿no? De experimentar emociones, de claro, vivirlas. Creo que el mejor ejemplo y el más dramático es inteligencia artificial, sí. ¿no? Si viste la película, para quienes la hayan visto y quienes no, véanla, porque es un ejemplo extremo de lo que vendría a ser esta propuesta en una parte, ¿no? De este Marvin Minsky, es decir, la conducta no verbal como expresión facial, emoción, pues ya en tecnología. Entonces me parece que en palabras del doctor Matsumoto estamos todavía muy lejos de dejar de depender de un análisis humano
personal, Excelente. porque finalmente la tecnología va avanzando, pero invariablemente me parece, y concuerdo con él, que es necesario, ¿no? El que detrás o a la par se encuentre junto con la tecnología un ser humano que diagnostique y que analice de manera asertiva y puntual esa conducta no verbal. Excelente. Creo que esta reflexión de que todavía estamos lejos de que las máquinas puedan operar e interpretar las emociones por sí solas y mucho más sintetizar la emoción y poder expresarla como deberían hacerlo los seres humanos, todavía falta un montón y por eso estamos en un momento, entiendo yo, muy interesante para los que estudiamos la comunicación no verbal, porque es como dice Juan Pablo, están todo el tiempo publicando cosas nuevas. Hay más de 30.000 artículos sobre comunicación no verbal en revistas que son dispares como neuropsicología, neurociencia, comportamiento animal, de lo que sea, y más de 297 tipos de revistas distintas. Bueno, para el que le interese, sabe que tiene material para leer. Idealmente, si lee en inglés, mejor, porque la mayoría de Sí, los autores escriben en lengua inglés. Ahora, Juan Pablo, ya para cerrar, ¿qué es eso sí. que no te pregunté, pero que la gente que está ahí del otro lado debería saber sobre vos? Eh, pues mira, me parece que también ahí voy a coincidir, ¿no? Yo siempre hago esto, ¿no? Como lo diría un gran científico, hombros de gigantes. Mucha gente que se acerca interesada en este tema pregunta, oye, Pablo, ¿y qué estudio? ¿No? O sea, ¿qué estudio para analizar la conducta Claro. no verbal? Y bueno, pues aquí la recomendación es, no hay una, por lo menos por ahora, ¿no? No hay una carrera propiamente sobre conducta no verbal, o sea, acá en México no hay la licenciatura propiamente en conducta no verbal. Mi recomendación sería, si piensan hacer precisamente de esto, más allá de un trabajo, una pasión, que finalmente eso es lo que yo dejaría a la gente que nos escucha. Esto tiene que ser una pasión. El análisis de la conducta humana, sea verbal o no verbal, cualquiera de los ámbitos, tiene que apasionarte. Tienes que estar consciente de que trabajas con personas, ya lo mencionamos, que experimentan emociones, que respiran, que sienten, que procesan, desde luego, ¿no? Si bien es cierto, lo hablamos de una manera técnica, somos seres humanos. Entonces, yo señalaría que esto es una pasión, esto es de todos los días. O sea, no puedes dar un curso o hacer un análisis, una entrevista un día y decir, bueno, me desenchufo mañana, ya no. O sea, esto es de todos los días. Exacto. El laboratorio, siempre les digo a mis alumnos, el laboratorio es enorme. Tienes, bueno, ahorita por la contingencia no tanto, pero una vez que pase, el laboratorio es enorme, ¿no? Tienes autobuses, tienes trenes, tienes metro, tienes aeropuertos, tienes fondas, tienes restaurantes. Ahí donde hay un ser humano hay que analizar. Me parece que la gente entonces, ¿no? Las personas que quieran estudiar esta disciplina, la carrera, digo no porque sea la única, pero la carrera o la disciplina profesional más cercana tendría que ser psicología. En mi ideal, si puedes fundir, ¿no? La carrera de psicología con la de etología, veterinaria, ¿no? Zootecnia, sería un ideal, el poder hacer un análisis conductual que hoy estamos volviendo a él, ¿no? Finalmente, el regreso al análisis de diferentes especies animales. Entonces, a mí me gustaría puntualizar eso, ¿no? Esto es una pasión, no hay una disciplina, no hay una carrera, al menos por ahora, la más cercana y la ideal sería psicología. Y el otro punto es esto, como cualquier disciplina, pero más que otra, es estudio constante. Tú lo mencionabas, o sea, hay material para estudiar, pero me parece que lo que está faltando es, insisto, que la gente regrese a los clásicos. Hay teorías y hay información que, vaya, no es que sea completamente novedosa, es una reafirmación de lo que ya otros autores señalaron y desde luego se van haciendo novedades, ¿no? Pero esta será mi recomendación, hay que hacer una pasión del estudio, hay que irnos a los clásicos, hay que retomar, ¿no? La historia de este conocimiento y a partir de eso no dejar de lado nunca la evidencia y el apego a la ciencia porque es lo que tenemos, ¿no? Y en las palabras del doctor Masip, la ciencia y en esencia la ciencia del estudio de la conducta no verbal y sobre todo también de la adicción a la mentira, no se trata de creencias, se trata de evidencia científica y eso es lo que tenemos que hacer, estar apegados a la evidencia. Creo que toda la charla giró en torno a que desde el principio tenemos que buscar la evidencia científica, sea en los Es cursos, sea en los definitivo. libros, no nos quedemos con lo que está en la superficie, cuestionen esa información y creo que eso es uno de los grandes puntos que nos ha dejado hoy Juan Pablo, además de todo lo que nos pudo aportar. ¿Dónde te encontramos en las redes? Me encuentran por mi nombre Facebook, Juan Pablo García Olvera. Ya tú les compartías la página www.noverbal.com. También en Facebook tenemos la fanpage, ¿no? De la empresa, que es No Verbal Consulting Group. Eh, Meten el nombre, pues nos aparece, ¿no? Igual en Twitter me encuentran por mi nombre, Juan Pablo García.
y también en Instagram, y bueno, pues en redes nos mantenemos, te digo, a través de mi Facebook personal, el empresarial. Y pues nada, cualquier recomendación bibliográfica, de estudio, de formación, pues con mucho gusto, ¿no? Para darles información. Nosotros continuamente cada año estamos lanzando diplomados, certificaciones, seminarios, ahorita por la naturaleza de la situación, todo en línea, pero eso no demerita la calidad, ¿no? Y que tengan la certeza y la seguridad de que toda la formación, pues está proveída y está sustentada en, insisto, no una evidencia, una sólida evidencia científica. Es lo que nos interesa en No Verbal. Y siempre les digo, no somos la opción comercial, somos la opción científica. Entonces, eso pues impacta en que no nos interesa formar a 100, 200, 300 personas. Nos interesa formar a 5, 4, 3, 10, pero con una sólida base científica que puedan ser y egresar como estupendos analistas de la conducta no verbal, verbal y en la evaluación de credibilidad también. Para los que lo están viendo en YouTube, les voy a dejar los links acá debajo. Pueden poner me gusta, dejen sus comentarios respecto de qué les pareció, si tienen alguna pregunta que les gustaría hacer a Juan Pablo. Y desde ya les agradezco a todos los que están del otro lado y fundamentalmente a Juan Pablo por su tiempo. Muchísimas gracias hoy por esta entrevista. Al contrario, Adrián, gracias a ti por la invitación y pues ya sabes, espero que no sea la primera y última vez que podamos empatar. Me parece que los dos estamos sobre la pasión de este tema. Coincidimos en que debe de haber un respaldo científico, entonces pues yo estoy a tu disposición y agradecerte a ti, desde luego a la gente que nos escucha, que nos sigue, para pues acrecentar este campo de estudio y que pueda llegar a más personas de la manera correcta como debe ser. Juan Pablo García Olvera, desde México. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Alan. Cuídense.